Estamos desde Buenos Aires, transmitiendo en directo, más no en vivo, con el amigo Pablo Mercó. Estamos acá en un café típico de la ciudad, con este amigo, yo les dije, periodista, un conocedor y erudito, ¿por qué no?, del mundo de la política, de la economía, que he tenido la suerte de conocer, y le pedí que por favor para Filosofía en Todos Lados, para estas grabaciones que estamos haciendo para dejar mientras yo esté de viaje, bueno, si podemos charlar un rato, si nos podemos juntar, y él nos ha regalado un poco de su tiempo, así que primero de nada te saludo, te agradezco que estés acá con nosotros. No, gracias a vos por el contacto y un saludo a la audiencia que nos estarán escuchando en un futuro que para ellos hoy es el presente, para nosotros es en algún momento que esto se estará transmitiendo. Me gusta esta cuestión filosófica del tiempo, porque es siempre la propuesta, ir pensando lo distinto, lo diferente, bueno, cuándo lo están escuchando, qué audiencia existe, un futuro no, pero igual esa no era un poco la pregunta que te quería hacer, entre tantas preguntas que te quiero hacer, sino pensar un poco la cuestión de la política. ¿Se puede vivir sin política? No, definitivamente no. Aunque no lo sepas, vivís con política, vivís de política, vivís en la política y digo, vivir con lo bueno y con lo malo, ¿no? La sufrís o la gozás, pero siempre en medio de la política. Es parte constitutiva de la vida moderna, de unos siglos a esta parte por lo menos. No sé cómo será en el futuro. Para eso estarán los astrólogos o los economistas, que son los que saben del futuro. Pero al menos en esta etapa de la historia de la humanidad, la política es parte de nosotros mismos porque forma parte de aquello que entregamos y aquello que recibimos. Forma parte de una negociación implícita con los otros y con nosotros mismos, en definitiva. De la política dependen las medidas económicas, de la política depende el precio de las cosas, de la política depende dónde estacionar o no, de la política depende qué hace falta para comprar una casa o para poder viajar. Y así seguimos mucho tiempo con ejemplos. A mí me parece fantástico todo lo que decís, porque, a ver, ¿por qué te parece entonces, si tanto influye en nuestra vida la política, existe este discurso antipolítico de no hablemos de política, no hay que hablar de política, no, es como si fuera algo malo y totalmente externo a nuestra vida? Porque hay una apropiación del sentido de la política, por no decir una privatización, porque la privatización es un poco más compleja, pero sí una privatización del discurso público. Una apropiación en el sentido de arrebatarle al común de la ciudadanía algo que debiera ser de acuerdo a esa lógica para unos pocos nada más. Justamente hoy recordaba un eslogan de un canal de televisión en los años 90, Canal 13 puntualmente, sí, que decía, como bajada, estás en casa. Estás en casa, 3 palabras. ¿Qué significa eso? Vos estás en tu casa, nosotros nos encargamos del resto. Nosotros hablamos de la economía, de la política, dejarlo todo en nuestras manos. Y en realidad la política tiene una noción de discusión pública, de discusión del sentido, del tiempo, del espacio, pero de discusión colectiva. Si eso está acotado a los que pueden discutir de política, estamos complicados. Claro, ¿no? Esta idea del voto calificado, por ejemplo, que muchas veces se pretende, ¿no?, como defender esta idea de que alguien sí puede. Yo me voy a acordar de algo mucho menos intelectual, pero hay una frase de Los Simpsons que está hablando Homero de los políticos y como que los voto para ellos. Yo no voy a pensar, para eso voto a los políticos, ¿no? Esta idea de me deslindo de mi responsabilidad. Pero es que hay un poquito de eso en la política, sí, y tiene que ver con ese contrato social del que hablaba Rousseau hace más de 250 años. Digamos, ¿qué delega uno en el Estado? ¿Qué delega uno? Digo, el Estado me refiero al gobierno, en la política, en los que dirigen, en los que ordenan. Delega todo menos la vida y la libertad. Digamos, esa es, para Rousseau, muy simple, muy sintácticamente y sintéticamente, ese es un poco el acuerdo que hay entre el ciudadano y la política o el Estado. Entonces vos entregás todo menos la libertad y la vida. En ese marco, si no participás, tenés poca posibilidad de quejarte después, porque vos diste implícitamente una cantidad de potestades para que regulen tu vida, y también eso implica una cantidad de beneficios. Vos podés quejarte que la política ordene determinadas situaciones, pero la política te garantiza la atención médica si tienes un accidente, la política te garantiza el policía de la esquina, la política te garantiza la escuela,
debiera, digo, en teoría, garantizar todo eso. La política te garantiza si vos sos trabajador o si sos empresario, una ley que te defiende. La política te garantiza que tus cosas sean tus cosas y no las de otros, y así de seguido. Sí, mira, vos dijiste algo que me hace pensar esto, ¿no? La participación política, ¿es sinónimo de militancia? Sí y no, y acá hay que hacer alguna distinción entre lo conceptual y lo formal. Lo formal, empezamos por lo último, en la Argentina en particular, tienen los partidos políticos, y esto es un ordenamiento constitucional, las instituciones fundamentales de la democracia. Digamos, los candidatos, y esto viene un poco más atrás, digamos, nadie gobierna, no se gobierna sino a través de sus representantes, digamos, la Constitución Nacional en su origen ya lo plantea, pero después con el tiempo le incorpora la figura de los partidos políticos, y es la manera que tenemos, bueno, estamos transitando un año electoral, las PASO, las elecciones presidenciales, son candidatos de los partidos políticos, y está bien, digo, nadie propuso algo distinto hoy, o al menos hasta ahora. Digo, nadie propuso que los candidatos sean los que tienen más plata, que los candidatos sean los más altos. Entonces, Scola sería el presidente o los basquetbolistas. O nadie propuso que los que sean más rápidos, entonces los velocistas serían presidentes. No. El ordenamiento indica que los partidos políticos son los que eligen candidatos con distintos mecanismos para ejercer la representación. Entonces, eso es lo formal. En lo conceptual, ¿se implica militancia o no? Sí, en parte sí. Ahora, en parte no, también hace política el que está en la sociedad de fomento, también hace política el de la Acción Católica o el del Grupo Juvenil de la Iglesia o en los Boy Scouts o en el sindicato o en la cooperadora de la escuela o en la cooperadora del hospital. Eso también es política, no partidaria, pero es política en definitiva. Claro, a ver, todo lo que tenga que ver con relacionarme con los otros, con organizarme, ya sea de manera social, de manera del consorcio, en lo que fuese, implica un acto político. Y sin embargo, no sé si compartís esta perspectiva, de alguna manera lo negamos. De alguna manera decimos, no, nosotros no estamos en la política porque yo no robo, no estoy en la política porque, no sé, yo no soy fundamentalista. ¿Cómo llegamos, si es que tiene una respuesta a esta pregunta, ¿no? A pensar esto, bueno, hacer política es ser delincuente, hacer política es ser fundamentalista, ¿no? Como que no tienen que ver tanto el pensamiento crítico con la militancia política, no se llevan bien. ¿Cómo llegamos a eso? Es que hubo un proceso de bastardeo de la política por parte de los poderes fácticos. Y otra frase que me gusta en estos tiempos repetir es que cuando llegan las elecciones estamos los que votamos y están los que eligen. Y a veces no somos lo mismo, no somos las mismas personas, digo, los que votamos somos muchos millones, los que eligen a veces son muy poquitos y no los conocemos, porque las decisiones grandes, las decisiones de fondo, muchas veces se discuten de espaldas a la sociedad, no se discuten ni siquiera en las instituciones de la República, en el Congreso, no se discuten ni siquiera en los espacios de participación pública como pueden ser los medios de comunicación. Se discuten en mesas donde no accedemos a conocer la información, pero sabemos que eso pasa. Digo, hay intereses. Un ejemplo chiquitito. En la Argentina, vamos a hablar puntualmente de nuestro país, digamos, no estamos todos de acuerdo ni siquiera cuando juega la selección. Imagínate, hay un mundial cada 4 años y algunos pensamos que tiene que jugar fulano y otros vienen y dicen, no, fulano es un perro, tiene que jugar mengano. O Messi tiene que estar o Messi no tiene que estar. El técnico tiene que ser Federico o tiene que ser Heinze, el técnico de Vélez, qué sé yo, Scaloni está bien que esté. Bueno, imagínate en la política, imagínate en la economía cuando hay intereses contrapuestos. Imagínate cuando la política tiene que decidir que el precio del dólar tiene que ser uno y favorecer a un sector versus otro y perjudicar a un sector opuesto, porque tiene intereses contrapuestos. Digo, entre un señor que importa y precisa un dólar barato y un señor que exporta y precisa un dólar caro, la política tiene que tomar decisiones. Y en ese tomar decisiones van en juego puestos de trabajo, van en juego impuestos para sostener esa política determinada. Esa discusión es una discusión de intereses y de conflicto. El problema es que nos han sustraído la idea de conflicto y la han puesto solamente en el plano del conflicto delictivo de la política. Y la política tiene que legislar, resolver y dirimir conflictos de este tipo, que no son conflictos malos de por sí, son conflictos que existen en las sociedades complejas. La política tiene una mirada compleja porque la sociedad es compleja y no podría ser de otra manera. El problema es cuando pretendemos que la política tenga una mirada simplista o cuando tenga respuestas. La política en alguna medida es como la ciencia.
Digamos, la ciencia tiene mucho más preguntas que respuestas para ofrecer y eso le permite avanzar. La política lo que no puede hacer nunca es esconder las preguntas. Desconfiemos cuando aparecen respuestas muy fáciles. Creamos más cuando aparecen todas las preguntas y se puedan discutir. Claro, el tema es que esta complejidad, a ver, estoy tratando de pensar cómo llegamos a la antipolítica, cómo incluso no solamente los ciudadanos de a pie, vamos a hacer esta distinción que medio tonta me parece, pero sino candidatos y candidatas que se ufanan de ser antipolíticos, es decir, yo soy distinto, yo no vengo de acá, soy el nuevo. Entré en la política. Entré en la política para, ¿no? Como luchar contra la política desde la política, que parece una contradicción total, pero digamos, yo creo que se prende mucho este discurso. Entonces, será la complejidad de la política que decimos, bueno, como es complejo, como es difícil resolver esto que decías vos, lo sacamos de encima, lo quitamos. ¿No? Como decir, bueno, como es difícil saber quién va al mundial, que no se juegue más el mundial. Ya está, no hay más competencia. Es una cosa así. Puede ser la necesidad humana de no querer, no sé si es una necesidad, pero esta tendencia a no querer aceptar lo complejo de alguna manera, lo que nos lleva a decir, bueno, lo más simple es que no haya política. Hablaste del fanatismo hace un rato o de los fundamentalismos en realidad. El peor fundamentalismo es aquel que impide la pregunta. El fundamentalismo es la respuesta contundente que no da lugar al debate. Cuando decía yo que han sustraído a la política el conflicto, que han quitado la discusión de los intereses de la política o de la vida pública, digo que hay sectores, concretamente a los que le interesa que no haya discusión política, porque de esa manera privilegian los intereses propios. Digo, a la Iglesia, como un actor de la vida pública, no le interesa discutir su dogma, porque su dogma es indiscutible. El dogma de la Iglesia es que hay un Dios, que es respetable desde el punto de vista de la fe, no desde el punto de vista científico, que hay un Dios que ordenó y que determinó el estado de cosas. Obviamente la Iglesia Católica, me refiero a la mayoritaria en nuestro país al menos, avanzó mucho al punto tal de, por ejemplo, pedirle perdón a Galileo Galilei 400 años después de haberlo mandado a matar. La Iglesia está revisando la teoría de la evolución, digamos, está entendiendo que Darwin algo de razón tenía. Ahora, hay un punto del dogma que es indiscutible para la Iglesia. Para el mercado es un Dios mucho más moderno, mucho más incorpóreo inclusive, porque no conocemos quién es el mercado, los mercados. También hay un dogma que no puede y no quiere discutir. ¿Cuál es la tarea de la Iglesia, de la política, perdón? Es discutirlo eso en parte. Por algo la política, los que van a la universidad la estudian como ciencia política o ciencias políticas, porque tiene un costado científico, digamos, al menos del análisis, inclusive no solamente la política, lo social, digamos, también tiene un costado científico y también avanza en base a hipótesis que se van contrastando o no con el tiempo. Mira, te lo voy a poner con nombre y apellido porque este año es candidato a vicepresidente, pero es gobernador de Salta hace 12 años. No es una cuestión personal, pero vale el ejemplo. En febrero de este año dijo Juan Manuel Urtubey en una entrevista televisiva: yo no hago política en base a deseos o a hipótesis. Estamos complicados si la política no trabaja sobre esas dos variables, porque tiene que tener hipótesis y tiene que tener deseos. El deseo es un movilizador de la conciencia, es un movilizador de las acciones. La ciencia tiene deseos. Digo, olvídate un segundo de la política y pensá en, no sé, Luis Federico Leluar, en Bernardo Hussey, los premios, César Milstein, los 3 premios Nobel de la Argentina en ciencias duras, digamos, en medicina, en biología, en química. Tenían deseos y tuvieron hipótesis, por eso ganaron un premio Nobel, porque pudieron demostrar con hipótesis aquello que se planteaban como pregunta. Ahora también hay un deseo en el conocimiento. Bueno, la política tiene que tener el deseo, porque como hay conflictos que resolver, el ideal, que nunca se alcanza, es al menos hacer ese deseo algo mucho más realizable. Eso lo de Urtubey, digo, por ahí no lo pensó él, no es un inocente de la política porque fue 12 años gobernador, es candidato a vicepresidente, pero es muy sintomático en esto de los nuevos tiempos del discurso de la antipolítica. Uno no imagina la política sin deseo y sin hipótesis, porque la vida es eso en definitiva. Claro, el tema es que por ahí, en función de esto que decís, el tema del deseo confunde, porque uno puede pensar el deseo personal e individual. Entonces no es por favor por defender a esta figura política, ni mucho menos, digo, pero por ahí es cierto, su intención es decir, yo no hago política del deseo, tal vez
quiere remitir a esta noción de no persigo deseos personales de no sé, que sí los persigue, porque, a ver, ¿por qué alguien elegiría poner la cara en una boleta para vicepresidente? Hay un deseo ahí, me parece, ¿no? De poder o lo que se quiera. Por lo menos de estar, digamos, de participar, de subir al escenario, digamos. Si vos no querés tocar música y no tenés deseo, no te subís al escenario y agarras la guitarra. Bueno, vos sabés tocar además, en particular, pero digo, sí. Entonces, como distanciar un poco esta noción de, bueno, de que el deseo es purio, ya no es una cuestión súper anti-deseo, ¿no? Como que el deseo es siempre algo malo. No tiene por qué ser así, sino también como el deseo individualista. Entonces yo digo, esta frase pensándola como una política racional basada en hechos. Que en realidad, si uno lo piensa, no tiene mucho sentido. Como vos decís, hay hechos, pero la ciencia dice, ¿qué busca, no? ¿Cómo se define o qué pretende el resto de las cosas? Describir, explicar y predecir, ¿no? En esta predicción está un poco la cuestión de la hipótesis. Esto que decíamos, si el dólar se dispara a 100 pesos, va a pasar algo. Esto es una hipótesis, digamos, claro. ¿No? Y en función de esa hipótesis tenés que generar un tipo de propuesta política, porque tiene que ver con organizarnos y, como vos decías, generar una cohesión, si es posible, entre distintos actores, distintos sectores también. Sí, en todo caso el arte de la política, que también tiene además un lado científico, una cuestión de arte y de construcción artesanal, digamos, porque involucra un montón de aspectos diferentes, es de esa complejidad y de ese conflicto de intereses permanente lograr un equilibrio que nunca es un consenso absoluto, digamos, porque, insisto, no hay consenso y está bien que no lo haya. Porque no puede haber uniformidad en las sociedades, porque hay intereses contrapuestos, porque hay miradas distintas, porque hay lógicas que tenés que respetar, porque hay dogmas que son parte de la construcción individual y colectiva también, digamos. Es tan respetable el dogma del católico como el dogma del comunista. Es respetable. Ahora, los dogmas que son miradas totalizadoras no explican particularidades a veces, explican desde una mirada totalizadora, que no es lo mismo que el totalitarismo, situaciones particulares. Y que como cualquier técnica de análisis o herramienta interpretativa de la realidad sirven más en un momento que en otro. Hay momentos, digo, como en el fútbol, estás perdiendo 1-0 y tu dogma es dar el pase limpio, jugar bien, pero hay momentos que tenés que mandar al arquero a cabecear porque tenés que empatar el partido. O estás perdiendo o estás queriendo ganar o querés empatar. Digo, entonces las técnicas no sirven para, digo, el cirujano opera con determinadas condiciones. No hago una analogía entre la política y la medicina, por favor, porque es uno de los errores más grandes que hay, esto de biologizar lo social, digamos, porque esto nos puede llevar a desviaciones muy grandes. Digo, sí. Hacemos una advertencia, obviamente Federico vos lo sabes bien, pero digo, esta historia de extirpar los cuerpos enfermos han llevado a horrores como el nazismo o la dictadura militar argentina, digamos. El cáncer de la sociedad, no. Simplemente metodológicamente hablando. El cirujano opera en condiciones determinadas en un quirófano con cierto... A ver, en una emergencia, el cirujano opera desinfectando con whisky o con vodka, que es lo que tiene a mano con mayor alcohol para desinfectar una herida. Pongo un ejemplo extremo. Entonces, bueno, están los componentes, digamos, tradicionales de la política y están las situaciones de emergencia. Y entonces digo, la técnica no vale para todas las circunstancias de la misma manera. El problema, y acá volviendo a la situación argentina, es que estamos muy acostumbrados a vivir en emergencia en la Argentina. Por ahí es otra discusión, es decir, sí. Cuando estamos como abriendo varias ventanas en simultáneo, esperemos que no se cuelgue la computadora, pero ¿cuántas veces vivimos en emergencia y no podemos pensar en esto de las hipótesis e inclusive del deseo de acá a 10-15 años? Que entre nosotros 10-15 años en la historia de un país o de la humanidad es nada. Es nada, sí. Es nada. Y vinculamos con lo del tiempo del comienzo de la entrevista. Esto es una pregunta ahora que por ahí parece un poco descolgada, pero me llegó el tema de esto que hablabas de los dogmas y que a veces cambia. Política e idealismo. ¿Se llevan bien? ¿Es el idealismo de que la gente querer algo que no puede existir, el hecho que la lleve a pensar que la política no se debe hablar, la política nos lleva a pensar, a pelear, no a pensar, y por eso es algo malo, como el sketch de Capusotto, ¿no? Caca, no hables de política. Digo, es este idealismo que, digamos, se ve tan alejado del pragmatismo político a veces que, bueno,
que atenta incluso con ello, o en realidad hace política solo aquel que es idealista? No todos los que hacen política son idealistas, no todos los idealistas hacen política, no todos los pragmáticos se dedican a la política y no todos los que hacen política son pragmáticos. Ahora, una dosis de idealismo tenés que tener y una dosis de pragmatismo también tenés que tener, porque es la vida misma. Y vos en la vida te encontrás con situaciones donde tu ideal te indica, o tu deseo, pero vamos a utilizar la figura del idealismo, te indica que tenés que ir por determinado camino, pero ese camino está vedado por razones prácticas, por razones coyunturales, por razones infranqueables, y no podés atravesar determinado lugar porque no podés, digamos, porque a veces no se puede en la vida. Ahora, sin el idealismo no vas a ningún lado. Bueno, en todo caso habrá que ponerse de acuerdo cuál es el ideal, que, insisto, como bien lo dice la palabra, tampoco existe nunca, pero sí uno, es como la utopía, ¿no? Esto de Galeano de no llegas nunca, pero te sirve para ir caminando. El ideal te moviliza, el deseo te moviliza. Entonces, bueno, ¿cuál es el ideal? ¿Una sociedad sin conflictos? Y no, la verdad que hay que decir la verdad, no existe una sociedad sin conflictos. Los hay en Suecia, los hay en Noruega, pues no los va a haber acá. Que además acarreamos otros conflictos que tienen que ver con la relación entre los países. La Argentina no está al margen del mundo. La Argentina es parte de un mundo en conflicto. Y en ese conflicto tiene un papel a su vez. Elegido, impuesto, autoimpuesto, asumido, como lo quieras llamar, porque todos tenemos un papel en la vida misma, en la vida en comunidad. Vos en la familia tenés un papel que te impusieron cuando era Federico chiquito, pero vos lo asumiste, te rebelaste, y vos como país tenés la misma condición y la misma capacidad. Vos podés tener una etapa histórica en donde tu nivel de soberanía y de independencia relativa, que nunca es total, con respecto a los gratotes del barrio, a los que determinan, es más amplia. Hay momentos donde esa independencia es menor porque asumiste que tu rol es de subordinación. Bueno, la política tiene que definir esos conflictos al interior de un país y hacia afuera fundamentalmente. Digo, la Argentina, todos los países en realidad, pero de nuevo el ejemplo de la Argentina es un país donde lo internacional tiene un rol preponderante. Yo no sé si por la constitución de nuestra sociedad, que tiene un altísimo componente de migración extranjera, no sé si es porque fuimos un país que miró a Europa mucho más que a América Latina, si por todo eso junto, no creo que seamos demasiado distintos al resto de los países del mundo, pero viste que algo nos distingue a los argentinos en esto de estar siempre marcando alguna señal diferente. Digamos, hay un argentino, esto es más del costado, si querés, anecdótico, pero hay un argentino en cada cosa importante del mundo. Vos mirás la NASA y siempre hay un argentino que está participando en un proyecto para viajar a Marte. Mirás, siempre hay un argentino. Hay un terremoto en Indonesia y miramos quiénes son los argentinos que seguramente estaban paseando por Indonesia. Bueno, no somos tantos, digo, estamos bastante más lejos de los países más poblados, pero sin embargo, o por el egocentrismo, el ombliguismo argentino, o por la razón que fuere, estamos siempre muy expuestos. A mí se me vino una idea a la cabeza, varias ideas, que tienen que ver con esto del idealismo, que tiene que ver esto con el dogma, que tiene que ver incluso también con algo que dijiste antes de cómo las ideas, más que las ideas, perdón, que las cosas se terminan definiendo por fuera, que es un concepto de Cornelius Castoriadis, que dice que en realidad no hay tanta democracia. La democracia no existe en sí porque no es una democracia verdadera, porque las grandes decisiones se toman en lobbies, ¿no? en mesas de café. Yo diría incluso hasta una especie de democracia ficcional, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿podemos tener una democracia verdadera? Ahora por ahí nos estamos yendo un poco del tema en sí de la política, pero parece que política y democracia nacieron prácticamente de la mano, ¿no? Son términos griegos que vienen del mismo lugar, de la misma época. Entonces, la pregunta, estoy haciendo muchas preguntas, pero bueno, este es un programa de filosofía, ya sabías lo que te ibas a enfrentar. También es... Estábamos avisados. Estábamos avisados. Si hay democracia sin política. No, y también hay que decir que de un tiempo a esta parte, sobre todo después de la salida de las dictaduras en América Latina, que sabrán que en algún momento hubo una oleada de dictaduras y después hubo una oleada de democracias, finales de los 70, comienzos de los 80, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile vino un poquito después, pero digamos todos los países volvieron a la senda democrática, o constitucional al menos.
se empezó a acuñar un concepto de democracia a baja intensidad. De O'Donnell, no, sí. Sí, pero es un concepto de la ciencia política, de una mirada crítica acerca de los límites de la representación, los límites de la delegación de voluntades. Esto de Rousseau que hablábamos antes, hasta dónde el contrato Rousseau alcanza hoy para esto de el nivel de la democracia, de la calidad democrática. Y ahí aparece una nueva mirada que tiene que ver con la democracia participativa, en lugar de la democracia delegativa o representativa, en donde todo se puede discutir de manera mucho más directa, de manera mucho más asamblearia. En Argentina tuvimos a un embrión chiquitito, una muestra gratis, digamos, de laboratorio, allá por finales de 2001, el famoso que se vayan todos, los más jóvenes no se van a acordar, pero los que peinamos canas y los que también leen lo van a recordar bien, esta idea de que se vayan todos, ideal en algún punto, porque nunca se van todos, digamos, no hay hora cero en la historia, no hay un comienzo, digamos, un continuum permanente, y lo viejo arrastra lo nuevo, y como decía Gramsci, Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, y un hombre que recomiendo lectura de los cuadernos de la cárcel, por ejemplo, que pasó muchos años detenido, y decía cosas como que cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Bueno, la historia es eso precisamente. La independencia o la Revolución de Mayo se hizo con tipos que habían participado en el gobierno de la colonia, digamos, que eran funcionarios de la colonia y pasaron a ser funcionarios de esa incipiente república. Entonces, en ese tránsito de lo delegativo, participativo, delegativo, representativo a lo participativo, pueden pasar un montón de cosas. No hay muchas experiencias de participación total y absoluta, porque no se puede vivir en estado asambleario. No podemos 44 millones de personas discutir. Pero yo estoy en la Facultad de Humanidades y era eso, estado asambleario todo el tiempo, ¿no? Sí, pero una cosa es la asamblea en la facultad, donde, bueno, de última hay una clase medio ploma y vamos a la asamblea. Los troscos me mintieron. Porque no, exageraron en todo caso. Son como los chicos, no mienten, exageran. Pero digo, está bárbaro por alguna clase medio ploma que justo hay asamblea, vamos toda la asamblea, listo, pasamos para la siguiente clase, el tema que es medio denso. Pero en la vida política de un país no se puede todo discutir en asamblea, porque son 40 millones de personas, aparte. Y todos tenemos derecho a opinar, entonces yo también quiero opinar el valor del dólar. Yo también quiero opinar cuánto hay que pagar de impuestos. Yo también quiero, bueno, en el medio de ese opinar, ¿qué hago? Digamos, me desentiendo totalmente y cada 2 años voy a votar con los ojos cerrados el primero que aparezca, o trato de informarme, trato de pensar, trato de entender y en ese sentido de participar, pues no queda otra que participar. Pero mira, esto que decís entonces, claro, yo una vez me acuerdo que llevé un trabajo en la facultad, en la materia filosofía política, creo, respecto a la democracia ficcional, etcétera. Y me dijo el profesor, estaba muy bien, me dice el trabajo, me dice, pero también la democracia participativa, me dice, en general te dice Ciudad de México, son 20 millones de habitantes. Es difícil, ¿no? Por ahí coordinar tanta gente, Brasil, que son no sé cuántos millones, países multitudinarios. Pero yo me pregunto ahora, si es que la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología, esta es la cuestión de la unión. Bueno, ayer justo miraba este documental de Netflix, de No Todos Privados, se llama acá, ¿no? Que dice, bueno, vino a unir, en realidad termina separando, digo, pero Twitter, por ejemplo, ¿no? Un lugar donde todos opinamos cuánto tiene que salir el dólar, o eso y todo, pero cuánto deberían cortar los impuestos y quién tendría que ser el técnico de la selección y no sé, todos opinamos, digo. De cierta manera, estas nuevas redes que nos conectan, que hacen que estemos todos juntos de alguna forma, ¿no podrían ser un aparato de construcción democrática por ella no tan representativa? ¿O estoy siendo muy idealista como el chico del partido de la red? Sí, sos un poco idealista, no está mal. Lo que sí me parece es que hay en eso un depositar en la tecnología lo que en definitiva son decisiones humanas. Lo que modifican las tecnologías y las redes... Es una frase la que acaba de decir, ¿eh? Quiero marcar. Vamos a ver si nos sale de nuevo. Es depositar en la tecnología lo que en definitiva resuelven las decisiones humanas. Lo que hacen las redes, o las plataformas, o las aplicaciones, es acelerar los tiempos. Pero toda la vida existieron redes. Lo que pasa es que entre la carta que le mandaban San Martín a los congresales en Tucumán, pasaba 1 mes y medio porque la tenía que llevar un flaco a caballo, en chasqui, y después los otros le respondían y había 2 meses donde estaban discutiendo lo que ahora se discute en 140 caracteres y en 1 minuto y medio, cuando una persona está en Europa, digamos. Acelera los tiempos, pero el mecanismo es el mismo, digo, la posibilidad de participar está mucho más extendida en términos fácticos. Ahora también las redes han entrañado un peligro que es el de la concentración de la información y estamos en una etapa de transformación en donde
hay un capital simbólico que está en tensión y en discusión, que es el de los datos. Hoy muchos empiezan a sostener, y cuando mirás la guerra, por ahí nos vamos un segundo, pero abrimos como un paréntesis de la política en particular y de la charla, pero cuando mirás la guerra entre Estados Unidos y China, en el fondo no es una guerra comercial, en el fondo es una guerra por los datos, por la Internet de las cosas, por el 5G o la nueva generación de Internet. Es una disputa por el sentido, en definitiva, porque lo que hay en tensión con las redes, con Twitter, es una disputa por el sentido, por el tiempo, por el espacio. En ese plano el que maneja eso, se supone que maneja voluntades. Es como manejar en El Nombre de la Rosa la posibilidad de copiar los libros. Los copistas tenían una virtud enorme, que era el de poder interpretar lo que millones no sabían o miles no sabían, y ellos tenían un poder de conocimiento, y ese poder que te da el conocimiento ya no te lo da la lectura, que se supone extendida, se supone asequible por todos, sino te lo da la interpretación de esos datos y el manejo de esos datos en tiempo real. Inclusive en este momento que estamos hablando están pasando millones de cosas que no llegamos no a procesar o a entender, no llegamos ni a palpar ni a conocer, y sin embargo van modificando un montón de cuestiones en la vida cotidiana. Volvemos a la política. Sí, puede reemplazar, puede acelerar proceso de participación, la discusión pública en Twitter, pero no reemplaza la política tradicional. Por ahora es un complemento, y creo que está bien. Digo, sí, claro, por eso. Como opinión te doy esta última. Digamos, sí. Creo que está bien, digamos. El resto fue análisis o pensar junto con vos en voz alta qué es lo que nos está pasando, porque además es un rato, son hace cuánto, 10 años de esto, menos de 10 años. Twitter acaba de cumplir 13 años. 2006, 2019, es nada. Es nada, sí, en la cuestión histórica. Facebook es nada. tiene 11 años, 2008. Y pensarlo como esto, como un cambio radical por ahí, es un poco, ¿no?, la ansiedad posmoderna, que todo lo que pasa ahora es lo cambia para siempre, y por ahí están así. Pero por ahí también veo esto mismo desde la campaña, es la intensidad en las redes. La idea de estos hashtags que se generan corrientes que hasta han cambiado algunas decisiones políticas, ¿no? La manifestación por ahí patente de una disconformidad con algo, y estos focus group que se hacen a ver cómo reacciona la gente en las redes ante ciertas circunstancias, al menos a mí me da la sensación de que no sé si la mejora, no sé si aumenta la calidad, pero que de alguna manera transforma nuestra participación política y transforma el efecto que tiene sobre nuestra sociedad, nuestra participación en las redes. Yo creo que está pasando eso, que sucede, y por eso es esta cuestión ambivalente, ¿no?, de ir para un lado, pero también para el otro, y estos grandes inversiones en tecnología para mostrarnos lo que queremos escuchar y cambiar nuestra percepción de la realidad, ¿no?, que se trata de eso también. Ahora te quiero hacer una pregunta a vos. Sí. Vamos a invertir, permitir un segundo, cambiar de lado. Pasa por invitar periodistas. Pasa por este lado, vení, que yo me siento allá. Hace 2000, no soy católico, voy a hacer la cuenta bien, pero para no meter la pata. Estamos en 2019, hace 2019 años nos mataron a Cristo. Sí. El diario, el día siguiente, minuto a minuto de ese día, si es que hubiera un minuto a minuto, ¿cómo lo puso a Cristo? Perdiendo. Perdió, el tipo perdió, perdió la interna, perdió la vida, lo mataron, fantástico. ¿Podemos asegurar 2000 años después que perdió la batalla larga de la historia? ¿O sus ideas perduraron? No, claramente perduró y sí, a ver, vamos a meter la cola filosófica. Hay que ver qué ideas, digamos, la figura de él, digamos, es la Iglesia Católica un espejo de sus ideas, pero bueno, sí, puedo decir que ganó, digamos, ¿no? Podemos decir que ganó, te lo concedo. Concédemelo, te agradezco por la concesión. Nos vamos a desesperar por un hashtag que dura horas. A esto voy, digo, más allá del ejemplo de Cristo, hay otros millones de ejemplos, digo, los que se te ocurran. Lo efímero, estamos condenados por la dictadura de lo instantáneo. La política no puede estar metida en esa lógica. No debiera estar metida en esa lógica. ¿Tiene que tener una respuesta rápida para eso? Sí, probablemente sí. Digo, pensando en los que hacen campañas, pensando en los que comunican también, y los que hacen preguntas, pensando en esta charla. Digamos, tenemos que tener una respuesta en este momento para cuestiones que no tenemos la respuesta, y la verdad que no, la política tiene que ser honesta. Después, digamos, mirás las campañas y pensás que hay candidatos que mienten o que proponen cosas que después no cumplen. Es mucho más complejo que eso todavía. La honestidad es cómo se hacen las preguntas. La honestidad es cómo te presentan la dificultad. La honestidad es cómo te muestran el conflicto y no te dicen
nosotros entramos a la política porque queremos unir a los argentinos. Pongo un nombre concreto que es uno de los eslóganes, una de las 3 patas de eslóganes del actual gobierno. Unir a los argentinos, combatir el narcotráfico y pobreza cero. Es muy difícil unir a los argentinos. Es muy difícil unir a los guatemaltecos, a los estadounidenses o a los alemanes, digamos, porque hay millones de alemanes que piensan distintos de otros millones de alemanes. Entonces... Sí, y también poner incluso en cuestión el concepto de unir. Está bien, una cosa no vamos a pretender matarnos todos, pero digo, como decía Heráclito, un poco en el conflicto está la armonía, ¿no? La armonía de opuestos. A ver, ¿por qué tenemos que unir como si fuera homogeneizar, como si fuera vamos todos a pensar lo mismo? ¿Por qué? Digamos, en el caso de la política, como vos decías, por eso también a veces el discurso parece que la política divide y que la antipolítica une. Claro. Cuando no... Ahora, de nuevo, la mirada política, y voy a dejar la filosofía de lado, que creo que inclusive está en un plano superior porque tiene otra responsabilidad de pensarlo desde otro lugar, pero la política como forma de organización de la vida es la que tiene la mayor responsabilidad, por encima de todo. Vos poníamos ejemplo antes de una sociedad de fomento, de la cooperadora de la escuela, de los Boy Scouts. Cada uno de esos agrupamientos sociales, colectivos, un club de barrio, la universidad, cada uno de ellos tiene una problemática diferente. En algún caso tendrán que pelear por el semáforo en la esquina porque hay accidentes y los autos pasan rápido, por el lomo burro. Y en otros casos tendrán que pelear por el subsidio para el laboratorio en la universidad, que está complicado y precisa investigar. Y en otro caso tendrán que pelear por pelota de fútbol para que los pibes puedan jugar, o el alambrado para la cancha. Bien. Ahora, todo eso en el fondo lo resuelve o no lo resuelve la política. Ahora, la política tiene que ser una mirada integradora de esas problemáticas, tiene que detectar dónde hay conflictos, tiene que mediar. El tema que también nos han acostumbrado a que, por ejemplo, los estados son neutrales, los gobiernos son neutrales y la política está por encima. Está por encima, en principio, en términos teóricos, pero no está por encima en términos de intervención de intereses. Hay política con intereses determinados y hay una misma política con intereses contrapuestos. Entonces, si no hay una mancomunión de intereses en los argentinos que no hacen política, ¿por qué la habría en los argentinos que sí hacen política? Digo, el conflicto está en la sociedad y está en la política tradicional también. Entonces, cuando te hablan de los grandes eslogans, bueno, los acuerdos nacionales, las políticas de Estado, decías vos recién, nada es para siempre, ¿no? Digo, en esto de la tecnología, digamos, ¿qué hay para siempre? Repasemos políticas de Estado que son para siempre. Nada es para siempre, todo se puede modificar. La Constitución se puede modificar. Que las personas tengan aguinaldo se puede modificar. Ya está demostrado. En algún momento los trabajadores no tenían un aguinaldo. En algún momento lo empezaron a tener. En algún momento no había jornada de 8 horas. En algún momento lo empezaron a tener. Ahora, que hoy haya jornada de 8 horas no significa que no haya algunos que quieran una jornada de 12, de 14 o de 19 horas. Federico, si puedes dormir 5 y vivir en 5 horas y trabajar 19, ¿por qué no lo vas a hacer? Digo, no querés mejorar. Claro. No querés esforzarte. A mí se me siguen ocurriendo infinidad de preguntas, te darás cuenta. Pero hay un tiempo que yo tengo que respetar, por más que estemos haciendo una entrevista un poco distinta a la que solemos hacer en el programa. Así que yo la última pregunta que te voy a hacer es que dijiste. Espero que no, supongo que no tendrás una respuesta, pero creo que sí un intento al menos. Si la política, no sé si resuelve, pero pretende resolver tantas cuestiones, ¿cómo no somos capaces de verlo? ¿Cómo somos capaces de decir, no, la política no me sirve, no hablemos de política porque... O sea, incluso decir no hablar de política es un acto político. ¿Cómo no somos capaces de verlo? Porque tenemos miedo. Y me parece que el miedo es un factor que te inmoviliza. Te puede resguardar en una etapa, pero como decíamos antes, las técnicas no son utilitarias para todos los contextos de la vida. Digo, hay técnicas que te sirven para una cosa y técnicas que te sirven para otra. Tener miedo está buenísimo cuando tenés un león enfrente, digo. Nunca me pasó, pero me imagino que si tuviera un león tendría miedo y está bien porque te protege. Te hace ver que el león te puede lastimar y que no te tienes que acercar demasiado al león. En todo caso, mejor dicho, rajar para otro lado. Ahora, en la política no hay que tener miedo. Entonces digo, lo que el miedo te sirve para algunas cuestiones o para no caerte en un precipicio, no te asomas demasiado, en la política te paraliza. Y está mal en la política tener miedo. Entonces no nos metemos porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué? A lo desconocido. Porque además nos han inoculado
porque decías en un momento que la política, no porque vos lo pienses, sino vos No, lo sí, citabas, sí, sí. entiendo claro, nos han inoculado que la política es corrupta, que es sucia, que es de delincuente, que es de tipo que persiguen únicamente beneficios personales, negociados. Entonces es muy difícil ir contra la corriente del sentido común. Y eso nos genera miedo, porque miedo al aislamiento, miedo al castigo, miedo al ser el distinto, miedo al síndrome del patito feo, digamos, miedo al ser el que habla de política, digamos, lo desnuda muy bien el Capusotto desde el humor, no habla de política. ¿Por qué? Porque el tipo lo que muestra ahí es que no se puede ir contra la corriente. Él lo plantea desde el humor, que es una manera maravillosa de contarlo y de resolverlo, porque además no llega de otra forma. Pero creo que ese es el punto. No sé si es la respuesta correcta, como en los programas de preguntas y respuestas, pero no hay una respuesta correcta. Esto es un programa de en todo caso filosofía, estaría buenísimo tener una respuesta. Se me ocurre esa ahora, en principio, decir, no participamos más porque tenemos miedo. Yo siempre digo que de casi todo, no sé si todos los programas de radio que hay, todo uno espera llevarse a una respuesta, entonces invita a especialistas en economía, ¿no? Entonces, bueno, ahora entiendo un poco más. Yo siempre lo que pretendo en este tipo de programas que hacemos, ya vengo haciendo desde el año pasado, es que queden un poco más preguntas, que queden las cosas, digamos, como patas para arriba, de cierta manera, y creo yo que ahí está un poco la intención y ahí está el fruto de este espacio. Así que yo te creo, no es que me van a quedar las cosas patas para arriba, pero me quedan muchas más cosas para seguir pensando, sobre todo esta pregunta, ¿por qué esta relación amor-odio con la política? ¿Por qué esta identidad de que necesariamente si hacemos política somos malos? O si no es verdad, digamos, de cierta manera, para hacer política hay que hacer cosas que uno no haría de otra manera. Tenemos que ponerle un valor moral a eso, ¿no? Me parece que es otra discusión. Te quiero agradecer 1.000.000 de veces tu tiempo, tu disponibilidad y sobre todo tu conocimiento, que lo has regalado acá y lo has compartido conmigo y con los que en algún momento nos escucharán, sea al aire, en la radio o también por el podcast, digamos, que se arma un poco con esto a través de YouTube. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias Pablo. A vos, me parece que está bueno lo de las preguntas, insisto con lo mismo que lo dijiste perfecto vos recién. Me parece que con las preguntas caminamos, con las preguntas avanzamos. Cuando tengamos más respuestas que preguntas, preocupémonos. Así que mejor que queden más preguntas que respuestas. Vamos, todavía. Bueno, gente, esto ha sido una nueva emisión desde Un Café de Buenos Aires de Filosofía en Todos Lados. Será hasta la próxima. Muchas gracias.